Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Tinoco, con quien hemos venido conversando a propósito del existencialismo. Mencionaba usted, profesor, que uno de los temas existencialistas es el absurdo. Y eso es muy interesante porque la filosofía siempre ha procurado buscar refinar las reglas del pensamiento y emplear la racionalidad. Y en muchos de estos pensadores más bien hay un cierto halo de irracionalidad. Usted mencionaba, por ejemplo, uno de los precursores del existencialismo, que era Kierkegaard. Kierkegaard tenía esta idea de que, por ejemplo, si tú oyes una voz divina que te manda a ejecutar a tu hijo, hazlo, independientemente de que te parezca monstruoso, pero por más que te resulte absurdo, debes llevar a cabo ese acometido, ¿no? Y el tema de lo absurdo se ha planteado incluso con simpatía por muchos existencialistas. Camus tiene una obra muy famosa que se llama El extranjero, donde el héroe, o bueno, antihéroe, porque la verdad es que hace cosas muy peligrosas, pero el héroe de esta novela decide matar, sencillamente pues, él ni siquiera sabe por qué, pero no es propiamente un psicópata, es sencillamente que frente a lo absurdo de la vida, pues él no ve, ni siquiera encuentra una explicación de por qué lleva a cabo un asesinato, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar la idea de lo absurdo? Bueno, tú lo has dicho, el absurdo está muy vinculado al pensamiento de los irracionalistas, que hay que dejar claro que irracionalismo no es, en el sentido del movimiento originariamente de los irracionalistas, de Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche, fundamentalmente ir contra la razón, sino ir contra la hiperracionalidad propuesta por el hegelianismo. Esa visión de crítica a la razón o al hiperracionalismo hegeliano se va a introducir en forma de preexistencialista con estos autores y va a calar en el siglo XX. Pero el absurdo no se queda allí, pues en los existencialistas hubo un teatro del absurdo. El absurdo proliferó después de las guerras, de estas dos monstruosas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y se instaló pues en toda la literatura. Vemos, por ejemplo, en Kafka, Franz Kafka, el pensador de Praga, cómo el absurdo está presente en el Proceso, por ejemplo, que es una obra extraordinaria. Hay un absurdo, un hombre que lo van a juzgar y no se sabe por qué lo están juzgando. Lo ponen preso y lo detienen, pero nadie sabe por qué. No ha cometido delito. Entonces él se pregunta, pues es absurdo esa situación. Y toda la literatura, yo pienso, de ese momento de las dos posguerras, va a estar girando sobre este tema del absurdo, pues. Pero como usted lo plantea en esa obra de Kafka, por ejemplo, pareciera ser una denuncia de lo absurdo. Pero por otra parte, la pregunta es, ¿hay una apología del absurdo en algunos existencialistas o no? No porque sea una apología, sino porque ellos consideran que la vida realmente es un absurdo. La vida rutinaria, como describías tú en el principio del mito de Sísifo, la vida del ser humano, como está estructurada y como está planteada en la actualidad, no tiene sentido. Pues ese no tener sentido nos conlleva un absurdo. ¿Y puede alguna vez conseguir sentido? ¿O estamos condenados a...? En la medida que exista la trascendencia, que le dé sentido a mi vida, es decir, ¿dónde me realizo yo? ¿En este mundo o más allá de la muerte? Si es en el otro mundo, en el más allá, toma un sentido la vida, y por eso es que el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano pues se presentaron como dos posiciones opuestas, porque unos sostenían que el absurdo no era, no se podía sostener en sí mismo, porque el hombre tenía que estallar en algún momento, pues, y por eso la presencia de Dios, la presencia de la trascendencia y la necesidad de ir más allá de ese ser acotado por la nada. Pero es el absurdo, pues yo digo que no solamente la filosofía existencialista, sino en toda la literatura europea de ese momento va a estar presente esa visión del absurdo. Ionesco, el teatro de Ionesco, es decir, muchos elementos de la literatura europea de aquel entonces están inspirados en el absurdo. Tratar de demostrar que la vida no tiene sentido y que la vida y la existencia como tal es absurda realmente porque no tiene otra salida que llegar a la nada y terminar allí. ¿Todas estas ideas tuvieron alguna implicación política o eran autores apolíticos? No, fíjate que es importante eso. Ya sabemos que Heidegger militó pues, en el movimiento nazi, en el nacionalsocialismo. Sabemos que el pensamiento de Jean-Paul Sartre hay un viraje, un giro de una posición existencialista, es decir, ajeno a la política, a una visión comprometida con el marxismo. Y así sucesivamente cada uno de ellos, excepto Camus, que muere muy joven,
también tuvo simpatías por el socialismo, pero no llegó a involucrarse muy profundamente en esto. Pero todos ellos tuvieron inquietudes políticas más o menos radicales, más o menos fuertes, porque se daban cuenta que quedarse en el existencialismo puro era quedarse realmente en la nada. Y la única manera de darle un sentido distinto a la existencia o soportar esa existencia era a través de una vinculación con el prójimo y con lo social. Es por ello, por ejemplo, que Sartre, Simone de Beauvoir, entre otros, da ese salto hacia el marxismo. El marxismo le va a dar el sentido o la praxis política a la existencia que no conseguíamos con esa vida que describimos anteriormente. De manera tal que decir, la trascendencia quizás no exista, pero en la medida en que llevemos a cabo una sociedad más justa, etcétera, así podremos... Mi planteamiento político le da sentido a la existencia y con eso rompo yo la cadena de fatalismos y de sinsentidos que estaba planteado en la primera fase del existencialismo, sí. Ahora, ¿usted por qué cree que gusta tanto entre los jóvenes el existencialismo? Usted y yo, que somos profesores de filosofía, nos encontramos que los muchachos jóvenes, por ejemplo, no están tan interesados en estudiar la filosofía analítica, la lógica. Eso es quizás ya cuando ellos se vuelven un poco más maduros y mayores. Pero al adolescente es una de las posturas filosóficas que más le gusta. Sí, eso es verdad. ¿Qué atractivo tiene para un adolescente? El existencialismo es yo diría que es prácticamente uno de los anzuelos que tiene la filosofía contemporánea. Y es una de las mejores maneras posiblemente de poder entrar a hacer filosofía. La gente habla mucho de leer a los griegos, a los presocráticos, a Platón, Aristóteles, pero el joven particularmente, tienes razón, le encanta el existencialismo. Yo pienso porque se sienten como identificados en un momento concreto. Ese planteamiento de vivir el aquí y ahora es bastante llamativo y conlleva prácticamente a una ética. Y en el adolescente eso cala muy bien. Yo pienso que si algo tiene el existencialismo que nos sirve a nosotros hoy en la docencia universitaria es que es una especie de anzuelo, de atractivo para que el joven se introduzca en la filosofía de una manera no traumática. También tiene un lenguaje generalmente en las novelas, en el teatro, sumamente llano, directo, que no involucra pues una formación intelectual previa, como lo podría tener pues quien va a meterse a estudiar directamente la escolástica. O Kant o Hegel, que son autores realmente mucho más complejos. El existencialismo en términos generales, sobre todo en su literatura, en la literatura existencialista, es llana, tiene un lenguaje muy directo, son situaciones de la vida cotidiana y eso pues yo pienso que hace que sea mucho más amigable para el joven que otra filosofía más árida y más estricta en el sentido pues como diría Husserl. Bueno, estamos muy agradecidos al profesor Antonio Tinoco por su visita a Luz Radio. Cuando usted quiera regresar, profesor, ya sabe. Muchas gracias, Gabriel. En Buena Onda le da la más cordial bienvenida. Hoy nos estuvo acompañando en el control técnico Jairo González, en la edición y montaje Hasbi Díaz, la productora de En Buena Onda es Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández, quien les estuvo hablando el profesor Gabriel Andrade, se despide de ustedes con el tema de la agrupación Bacilos, el tema Cara Luna.